Sean bienvenidos a su serie La Verdadera Biblia. Con esta entrega iniciamos nuestro análisis y comentarios a los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Los eventos antecedentes a la escritura de los evangelios se inician unos 30 años después de la muerte de Jesús. Debido a los esfuerzos de los discípulos Pedro y Santiago y del apóstol Pablo, la iglesia y doctrinas cristianas se habían diseminado por toda Asia Menor, Grecia y sur de Italia. Algunos afirman que la tradición inició cuando Pablo mandó a buscar a Marcos o a Lucas para que le escribieran evangelios, pero eso es mentira. Ambos libros fueron escritos después de la muerte de Santiago, Pablo y Pedro. ¿Y cómo sabemos esto? Lo sabemos porque los 2 primeros evangelios aparecieron después de la caída de Nerón y antes de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 de nuestra era. En la década de los años 60 de nuestra era, Santiago, o como otros le llaman Jacobo, fue ejecutado por lapidación en Jerusalén por orden del alto sacerdote del templo judío. Por esa época, la mayoría del mundo civilizado era dirigido por el Imperio Romano. En la década del 60 de nuestra era común, el emperador romano era Nerón, un tirano supercruel que mandó a matar a su propia madre y ejecutaba a todos sus enemigos. Algo así como decimos en Latinoamérica, todo un hijo de puta. En julio del año 64 de nuestra era ocurrió el famoso incendio de Roma, probablemente perpetrado por el propio emperador Nerón, pero culpado a los cristianos que eran un grupo impopular en Roma. Esto resultó en una persecución generalizada de los cristianos. Entre el año 64 y 68 de la era común, Nerón crucifica a Pedro y decapita a Pablo en Roma. Ya muertos los grandes pilares de la iglesia, aparece el primer evangelio, el evangelio de Marcos. ¿Y cómo sabemos que Marcos es el primer evangelio? Porque si comparamos los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, entonces notaremos que tanto Mateo como Lucas citan a Marcos, pero Marcos no cita ninguno de los contenidos únicos de Mateo y Lucas. Así que parece que ellos habían leído a Marcos, pero no al revés. La mayoría de los eruditos coinciden en que Marcos fue utilizado por Mateo y Lucas en la redacción de sus relatos. Más del 90% del contenido del Evangelio de Marcos aparece en Mateo y más del 50% en el Evangelio de Lucas. Los padres y pensadores del cristianismo en los primeros siglos de la iglesia pensaban que Mateo fue el primero de los evangelios escritos y que Marcos era solo un resumen de este, y por tal razón en la Biblia se colocó a Mateo primero y Marcos segundo. En el día de hoy todavía existen eruditos que apoyan tal hipótesis, pero podemos afirmar que en la actualidad existe el consenso de que no es así, y que en realidad fue Marcos el primero de los evangelios y los demás le copiaron. Lo que es seguro es que estos libros fueron escritos por seguidores o tal vez compañeros de esos personajes, y por ende en uno o en otro se nota que quieren avanzar sus formas de ver el mundo y el cristianismo, que como ya hemos demostrado entre Pedro, Santiago y Pablo eran visiones muy diferentes. Marcos fue escrito inicialmente en griego, y no uno muy bueno, por cierto. Se dice que el autor plasmó lo contado por Pedro. Sin embargo, no hay muchos indicios de que el evangelista Marcos se haya encontrado con un relato coherente y en formato escrito de la vida de Jesús. En otras palabras, el evangelio de Marcos parece haber sido escrito sin un modelo obvio, en un momento en que escribir un relato de la vida de alguien como Jesús no era una cosa muy común. Esta observación despierta la curiosidad en uno acerca de qué motivó al evangelista, por qué decidió Marcos escribir una historia sobre la vida de Jesús, cuál fue la causa inmediata y cuál fue el objetivo del evangelista al escribirlo. En la presente entrega y las otras que prepararemos en el futuro, tendremos como objetivo formular una respuesta a estas preguntas sobre el origen y la finalidad del evangelio de Marcos. La mayoría de los eruditos bíblicos rechazan la tradición que atribuye a un tal Juan Marcos, el compañero del apóstol Pedro, la escritura del Evangelio, considerando su autoría y los otros evangelios también como anónima. La obra de un autor desconocido que trabaja con diversas fuentes, incluyendo colecciones de historias milagrosas, historias de controversia, parábolas y una narrativa de pasión.
Quienquiera que fuera el autor, el Evangelio de Marcos fue el primero en tratar de contar la historia de la vida y la muerte de Jesús. Y aunque el trabajo se le atribuye a un personaje llamado Marcos, probablemente nunca conoceremos la verdadera identidad del autor, ya que era una práctica común en el mundo antiguo para mejorar la importancia de las obras escritas, atribuir la autoría de estas a personas famosas. Se sospecha que el autor era un discípulo de Pedro y o un asociado del apóstol Pablo, dado que este evangelio refleja las enseñanzas de ambos. Es más que probable que el autor haya utilizado lo contado por estos dos apóstoles y que adicionalmente se haya basado en colecciones escritas de historias milagrosas, en parábolas y tal vez en un relato escrito después de la muerte de Jesús. Marcos combinó estos elementos dispares con otras tradiciones que se transmiten por boca en boca para crear una nueva narrativa que da inicio a la tradición del evangelio. Son estas las razones por las cuales el Evangelio de Marcos es el más corto, que no contiene nada de la vida familiar de Jesús, solo sus hazañas, enseñanzas y milagros. Se ha determinado con cierta seguridad que este evangelio fue escrito en los años anteriores a la destrucción de Jerusalén y su templo, en el año 70 de nuestra era. Probablemente data de un período entre el año 66 y el año 70 de nuestra era. El Evangelio de Marcos fue escrito para una audiencia ya cristiana, principalmente gentiles cristianos, y no mucho para los judíos cristianos. Su propósito era fortalecer la fe de aquellos que ya creían, no convertir a los incrédulos. Marcos pudo haber escrito su evangelio para dar a sus lectores cristianos un héroe con poderes sobrenaturales que ofreciera alguna esperanza de triunfo o protección contra sus enemigos. Las explicaciones de Marcos de las costumbres judías y sus traducciones de las expresiones arameas sugieren que estaba escribiendo para los gentiles convertidos, especialmente para los conversos que vivían en Roma. Hay muchas señales claras de que Marcos hizo grandes esfuerzos para absolver a los romanos de la responsabilidad de la muerte de Jesús, incluso hasta el punto de pintar a Poncio Pilatos como un líder débil e indeciso en lugar del tirano brutal que todos sabían este era. En lugar de los romanos, el autor de Marcos pone la culpa a los judíos, principalmente a los líderes judíos, pero también al resto de la gente hasta cierto punto. Aunque el texto carece de refinamiento literario, es simple y directo, y como es el primer evangelio, es la principal fuente de información sobre el ministerio de Jesús. Los acontecimientos narrados en el Evangelio de Marcos marcan un periodo de 3 años. Marcos habla del ministerio de Jesús desde su bautismo por Juan el Bautista hasta su muerte, sepultura y el descubrimiento de la tumba vacía. No hay genealogía de Jesús o narrativa de nacimiento, ni en el final original del capítulo 16 ninguna aparición posterior a la desaparición del cuerpo de Jesús. Representa a Jesús como un hombre heroico de acción, un exorcista, un sanador y un obrero milagroso. Jesús es también el Hijo de Dios, pero mantiene su identidad secreta, el secreto mesiánico, ocultándolo en parábolas para que incluso la mayoría de los discípulos no entienda. Aparentemente, Marcos estaba más impresionado por las poderosas obras que Jesús realizó que por el contenido de la enseñanza de Jesús. Más de la mitad del Evangelio de Marcos se dedica a dar cuenta de las obras notables que Jesús realizó. Independientemente de que en el siglo I existiera un predicador judío llamado Jesús, y debido a quien sea que haya sido el autor de este Evangelio, no era un escritor muy sofisticado o con experiencia, y adicionalmente por las evidencias dejadas en su propio escrito y otras pistas que nosotros creemos fueron deliberadamente colocadas por el escritor, aparentemente el autor decidió ayudarse con las herramientas literarias que tenía disponible para esa época y en ese sitio para escribir deliberadamente una obra de ficción, tomando como base este personaje mesiánico judío adorado como deidad en esta nueva religión del cristianismo. El que este libro tan importante para la cristiandad sea una mezcla de ficción con realidad trae implicaciones obvias tanto para la fe como para la iglesia cristiana.
puesto que si Marcos, el primero de todos los evangelios, fue una obra de ficción, entonces, ¿qué podemos inferir de los siguientes 3 evangelios que se han comprobado utilizaron a Marcos como base para embellecer la historia de Jesucristo y hacerla más pasable para las generaciones por venir? La primera y más clara inferencia es que si la historia de Marcos es ficticia y los otros 3 evangelios se derivan de esta historia para ampliarla y embellecerla, entonces podríamos eliminar los 4 evangelios de la ecuación del Nuevo Testamento. Gracias a todos los que nos apoyan con sus donaciones. Si considera que el contenido de Jolulipa merece su apoyo, utilice los enlaces de la caja de descripción debajo para ayudarnos a través de Patreon o PayPal. Muchas gracias y hasta la próxima entrega.